Las recientes revelaciones en torno a la tercera profecía de Fátima han causado conmoción en todo Estados Unidos y han dejado a muchos en estado de alarma. Pocos podrían haber previsto que las antiguas predicciones se manifestarían de una manera tan profunda dentro de nuestras propias fronteras. Este urgente llamado a la vigilancia insta a todos los estadounidenses a prestar mucha atención a las señales que están comenzando a surgir a nuestro alrededor. Mientras nos encontramos al borde de lo que algunos temen que podría ser una crisis inminente, predicha hace más de un siglo, surgen grandes preguntas. ¿Estamos, como nación, preparados para enfrentar un destino terrible que fue predicho mucho antes de nuestro tiempo? Para quienes creen en Dios y en su Hijo, Jesucristo, este momento es particularmente conmovedor. Lo invitamos a unirse a nosotros haciendo clic en el botón de suscripción que se encuentra justo debajo de este vídeo. Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima en 1917 transmitieron un mensaje poderoso, pero el elemento final y más críptico, la llamada tercera profecía, permanece velado por el misterio. A diferencia de las dos primeras partes de la profecía, que se hicieron públicas rápidamente, esta última revelación permaneció en secreto durante más de 8 décadas, dando lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre su significado real. Esto plantea la pregunta: ¿por qué el Vaticano optó por mantener esta información en secreto durante tanto tiempo? La decisión de retener el contenido de la profecía alimentó la sospecha y la intriga generalizadas. Muchos creen que el material se consideró demasiado inquietante para el consumo público en ese momento. La Iglesia Católica defendió esta demora, sugiriendo que revelar la profecía demasiado pronto podría haber encendido el caos y el pánico en un mundo ya sacudido por las cicatrices de la guerra y una profunda crisis espiritual a principios del siglo XX. El aire de misterio que rodeaba a la profecía solo se vio intensificado por el hecho de que su contenido se compartió únicamente con el Papa y unos pocos funcionarios de alto rango de la Iglesia. En 1959, el Papa Juan XXIII tuvo conocimiento del documento, pero él también decidió no revelar su contenido. En lugar de eso, ordenó que se guardara de forma segura en los archivos secretos del Vaticano, lo que sugiere que el momento para su divulgación aún no era el adecuado. Esta decisión no hizo más que intensificar la curiosidad. ¿Qué podría ser tan alarmante que justificara un secreto tan prolongado? No fue hasta el año 2000 que el Vaticano finalmente decidió revelar la profecía al público. Sin embargo, esta medida no hizo mucho por disipar el enigma persistente. Muchos académicos y teólogos dedicados al estudio de Fátima sostienen que la información divulgada no era la historia completa o que había sido editada de una manera que atenuaba su significado previsto. Después de todo, si la profecía simplemente hablaba de la persecución de la Iglesia y de un intento de asesinato de un papa, ¿por qué se habría ocultado una información tan crítica durante tantas décadas? Esto nos lleva a una pregunta crítica. ¿Todavía queda una parte de la profecía por revelar? Con este contexto, podemos explorar cómo el contenido revelado se relaciona con los Estados Unidos y los acontecimientos significativos que actualmente configuran nuestro mundo. La primera profecía de Fátima sirvió como advertencia inequívoca sobre la inminente devastación de la Primera Guerra Mundial, destacando las catastróficas consecuencias que se producirían si la humanidad no buscaba a Dios. Nuestra Señora transmitió este mensaje urgente a los 3 jóvenes videntes, Lucía, Francisco y Jacinta, implorando que sin una transformación de los corazones y una búsqueda colectiva de la paz a través de la fe y la oración, la humanidad se enfrentaría a una agitación aún mayor. Incluso en medio del caos de la guerra en curso, este mensaje sirvió como presagio no solo de la situación inmediata sino también de las generaciones futuras. Lo que hace que esta profecía sea particularmente sorprendente es que incluso después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial en 1918, el mundo no se estableció en un estado de paz. En cambio, el mensaje señaló el sufrimiento inminente que se avecinaba, arraigado en el hecho de que las cuestiones subyacentes que causaban el conflicto no se habían abordado genuinamente. Esta sombría predicción se hizo realidad con el estallido de la Segunda Guerra Mundial poco tiempo después, en 1939. La súplica de Nuestra Señora era sencilla pero profunda, un llamado al arrepentimiento y a la oración.
Instaba a la devoción al Inmaculado Corazón de María y alentaba los actos de penitencia como vías para evitar futuras tragedias. Sin embargo, la respuesta del mundo fue desalentadora, ya que las naciones ignoraron en gran medida estos llamados a la renovación espiritual, permitiendo que los conflictos se descontrolaran cada vez más. Además, el mensaje profético transmitía una dura advertencia sobre el inmenso sufrimiento que la humanidad podría evitar si decidiera abrazar la espiritualidad. La promesa era inequívoca. Sin un arrepentimiento genuino, el mundo se vería envuelto en muerte, destrucción y dolor. La historia da testimonio de esta sombría realidad. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo fue devastado por la pandemia de gripe española, que se cobró millones de vidas, y poco después, el surgimiento de regímenes autoritarios empujó al mundo a nuevos y horribles conflictos. Esta profecía fomentó un miedo cíclico con respecto al futuro de la humanidad. Si no aprendimos de las terribles lecciones de la Primera Guerra Mundial, ¿qué garantía había de que no surgieran conflictos aún más devastadores? Esta línea de razonamiento, enraizada en el cumplimiento de la primera advertencia, allana el camino para comprender las conexiones más profundas de la profecía con los acontecimientos futuros, en particular en lo que respecta al papel de los Estados Unidos en la garantía de la seguridad mundial o en la facilitación de la destrucción. La segunda profecía de Fátima trajo consigo una advertencia igualmente oscura: el surgimiento de un régimen ateo y opresivo que se propagaría por todo el mundo, instigando la persecución religiosa y alentando el abandono de la fe. Las palabras de Nuestra Señora apuntaban inequívocamente a la Revolución Rusa, que se desarrolló en octubre de 1917, apenas unos meses después de las apariciones. El comunismo surgió como una fuerza formidable, que reformó no solo la política rusa, sino que también extendió su ideología antirreligiosa y materialista a otras naciones. La profecía advertía explícitamente que si Rusia no se consagraba al Inmaculado Corazón de María, sus errores proliferarían, lo que llevaría a guerras, persecuciones y un sufrimiento espiritual generalizado. Esta predicción se hizo realidad cuando se estableció el régimen soviético, lo que dio paso a una severa persecución de los cristianos y a la destrucción de innumerables iglesias. El mensaje subrayó proféticamente la necesidad de la conversión de Rusia para evitar que su influencia corrosiva contaminara a otras naciones. Sin embargo, la segunda profecía iluminó un malestar más profundo, una profunda pérdida de fe a escala mundial. En muchas regiones, las creencias religiosas fueron suplantadas por ideologías políticas y materialismo, lo que encendió una crisis espiritual que resonó tanto en los individuos como en las naciones. Este aspecto de la profecía transmitió una advertencia aleccionadora. El rechazo de los valores espirituales marcaría el comienzo de un mundo caracterizado por la guerra y el caos, una realidad claramente evidente a lo largo del siglo XX. Sin embargo, en medio de este terrible mensaje, también se vislumbró un rayo de esperanza. Nuestra Señora aseguró que si Rusia era debidamente consagrada y la gente se comprometía a orar, llegaría un período de paz. Sin embargo, esta consagración no fue promulgada oficialmente hasta 1984 por el Papa Juan Pablo II, y hasta el día de hoy persiste el debate sobre si se ejecutó en total conformidad con la petición original. Se cree que esta prolongada demora en cumplir los deseos de Nuestra Señora dio lugar a décadas de conflicto y lucha global, en particular durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron envueltos en una confrontación ideológica que dividió al mundo. Estas advertencias nos llevan a reflexionar. ¿Ha disminuido realmente la influencia del ateísmo o persiste en formas más insidiosas en la actualidad? Si es así, ¿cómo encaja Estados Unidos en esta narrativa profética y espiritual? Cuando el Vaticano finalmente reveló el contenido de la tercera profecía de Fátima en el año 2000, muchos esperaban un mensaje poderoso que arrojaría luz sobre los enigmas que se habían mantenido en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que se reveló parecía mucho menos alarmante de lo que habían sugerido las décadas de especulación. Según la versión oficial, la tercera profecía presentaba una visión simbólica: un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, atravesando una ciudad devastada por disparos y flechas, seguida de las trágicas muertes de otros clérigos y fieles.
Se entendió que esta imagen hacía referencia al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, para muchos, esta revelación no estuvo a la altura de las expectativas. Había una esperanza generalizada de que la tercera profecía incluyera advertencias apocalípticas más explícitas, como la amenaza inminente de una guerra nuclear, un colapso espiritual global o eventos catastróficos que involucraran a grandes naciones, incluido el propio Estados Unidos. Además, algunos estudiosos sostienen que el mensaje que finalmente se divulgó parece estar fragmentado y carece de los detalles sustanciales que justificarían una demora tan prolongada en su divulgación. Si la profecía solo hacía referencia a un intento de asesinato pasado, uno podría preguntarse por qué fue necesario que se mantuviera en secreto durante décadas. Existe una teoría que sugiere que el texto publicado puede no representar la versión completa de la profecía. La hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, afirmó repetidamente que la tercera parte incluía una grave advertencia espiritual sobre una gran apostasía, un abandono de la fe que comenzaría dentro de la propia Iglesia. Sin embargo, este elemento fundamental estuvo notoriamente ausente de la versión pública, lo que encendió las sospechas de que se ocultó deliberadamente cierta información para evitar el escándalo y el malestar. Otra hipótesis postula que la profecía puede haber aludido directamente a un gran conflicto mundial, posiblemente involucrando una confrontación entre las naciones más poderosas del mundo, como Estados Unidos y Rusia. Los expertos sugieren que esta parte de la profecía fue suprimida para mitigar los temores y evitar el pánico generalizado durante los tumultuosos años de la Guerra Fría. Dada la plétora de preguntas y las notorias lagunas en la comprensión, la tercera profecía de Fátima sigue siendo un tema de debate y especulación en curso. Persiste una pregunta persistente: ¿hay partes ocultas del mensaje que pertenecen al futuro de la humanidad, en particular con respecto a los roles de las naciones importantes? Cuando analizamos a los Estados Unidos en el contexto de la tercera profecía de Fátima, surge una intrigante dualidad. Por un lado, se percibe a Estados Unidos como una nación próspera e influyente, famosa por su libertad religiosa y las oportunidades que brinda, que atrae a millones de personas de todo el mundo. Por otro lado, enfrenta críticas por defender ideologías materialistas, que a su vez fomentan la propagación del secularismo, y por participar en acciones políticas y militares que encienden conflictos en todo el mundo. Desde esta perspectiva, surge la pregunta inevitable: ¿Estados Unidos representa un faro de esperanza o plantea una amenaza espiritual para el futuro de la humanidad? A lo largo del siglo XX, en particular tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consolidó su condición de potencia mundial, asumiendo un papel de liderazgo en diversas esferas, incluida la defensa de la libertad religiosa. Durante la Guerra Fría, muchos vieron a Estados Unidos como un guardián de la fe, que se oponía a la influencia invasora del comunismo ateo, el mismo régimen que la profecía de Fátima advirtió que podía poner en peligro la espiritualidad mundial. El apoyo del gobierno estadounidense a numerosos países y movimientos religiosos reforzó esta percepción, posicionando a la nación como un salvador de la fe. Sin embargo, esta narrativa no está exenta de complejidades. Si bien abogaba por la libertad, Estados Unidos también se convirtió en uno de los mayores proveedores de valores materialistas y consumistas. El estilo de vida estadounidense, caracterizado por una búsqueda incesante de riqueza y placer, contribuyó a la erosión de los valores espirituales, no solo dentro de sus fronteras sino también influyendo en culturas de todo el mundo. Esta hegemonía cultural es vista por muchos como un catalizador directo de la crisis de fe que afecta hoy a Occidente. Además, las intervenciones militares de Estados Unidos en varias naciones plantean preguntas apremiantes sobre su papel en el fomento de la paz mundial. La participación en guerras y conflictos, a menudo motivada por agendas económicas o políticas, contrasta marcadamente con los llamados espirituales de Fátima a la paz y la reconciliación. En este contexto matizado, algunos teólogos sostienen que Estados Unidos refleja cada vez más los errores contra los que se advierte en la profecía, promoviendo divisiones y conflictos mientras se aleja de los valores espirituales fundamentales. Esta ambigüedad pinta el papel de Estados Unidos como un punto sensible dentro del cumplimiento de las advertencias de Fátima. La pregunta central sigue siendo:
¿Persistirá la nación como una fuerza positiva, defensora de la fe, o sucumbirá cada vez más a la secularización y la erosión de los ideales espirituales? Desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ocupado una posición destacada en el liderazgo mundial, ejerciendo influencia no solo sobre las economías y las estructuras políticas, sino también influyendo en la dirección espiritual de muchas naciones. Esta influencia plantea una pregunta crítica. ¿Estados Unidos está ayudando a preservar la fe en todo el mundo o está contribuyendo a su declive? La nación cuenta con una rica historia imbuida de fuertes valores religiosos, pero paradójicamente es uno de los principales promotores de la secularización y el materialismo, una contradicción que encapsula el espíritu de un mundo en constante cambio. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se presentó como un firme defensor del cristianismo y de los principios espirituales, oponiéndose activamente al comunismo ateo. En numerosas ocasiones, el gobierno estadounidense prestó apoyo a movimientos religiosos en varias regiones, defendiendo la libertad religiosa y proporcionando recursos para contrarrestar los regímenes autoritarios que perseguían a los cristianos. Esta postura parecía responder directamente a la advertencia de Fátima sobre los errores de Rusia y subrayaba la necesidad de difundir la fe como un medio para frustrar el avance del mal. Sin embargo, con el paso del tiempo, el panorama de los Estados Unidos ha comenzado a cambiar drásticamente. La misma nación que una vez fue una firme defensora de la libertad religiosa ha comenzado a exportar cada vez más valores seculares, influyendo profundamente en las conductas sociales y culturales de numerosos países. A través de los poderosos canales de los medios de comunicación y el entretenimiento, las películas, la música y los estilos de vida consumistas estadounidenses han permeado profundamente las sociedades tradicionalmente religiosas, lo que ha provocado la erosión de tradiciones espirituales de larga data. En los últimos años, Estados Unidos también ha enfrentado una importante crisis interna de fe. Las generaciones más nuevas, que se alejan cada vez más de la Iglesia, están gravitando hacia una visión del mundo más secular e individualista. Esta tendencia plantea preocupaciones urgentes sobre el futuro de los valores religiosos en una sociedad que una vez los tuvo en alta estima. Al mismo tiempo, las políticas gubernamentales polémicas y las decisiones judiciales han encendido intensos debates en torno a la expresión religiosa y el lugar de la fe dentro del panorama estadounidense moderno. Esta ambigüedad complica la determinación de si Estados Unidos está cumpliendo o contradiciendo las ominosas advertencias contenidas en la tercera profecía de Fátima. Por un lado, la nación sigue albergando muchas comunidades cristianas vibrantes y misioneros dedicados a difundir la fe en todo el mundo. Por otro lado, su influencia cultural generalizada se ha relacionado con un declive más amplio de la espiritualidad, lo que sugiere que la antigua lucha entre la luz y la oscuridad, como se menciona en la profecía, está muy viva, y que Estados Unidos está en el centro de este conflicto en curso. Además, los desastres naturales y los trastornos sociales que Estados Unidos ha sufrido en las últimas décadas nos obligan a reflexionar sobre una pregunta profunda: ¿podrían estos eventos ser manifestaciones de las advertencias contenidas en la tercera profecía de Fátima? Si bien los desastres climáticos y los problemas sociales se perciben con frecuencia como meros sucesos naturales o consecuencias de decisiones humanas, muchos creen que estas calamidades podrían poseer un significado espiritual más profundo, lo que indica que la humanidad se está alejando cada vez más de los caminos trazados por Dios. En los últimos años, Estados Unidos ha sido azotado por una serie de huracanes catastróficos, incendios forestales sin precedentes, graves inundaciones y sequías devastadoras. Estas tragedias no solo infligen inmensas pérdidas materiales y humanas, sino que también sacuden la confianza de la sociedad y exponen la fragilidad de la infraestructura contemporánea. La profecía de Fátima habla de un gran sufrimiento que surgiría si la humanidad no cambiara su rumbo, lo que lleva a muchos a especular sobre si estos desastres podrían ser manifestaciones de esas mismas advertencias. Más allá del ámbito de los desastres naturales, Estados Unidos está lidiando con una profunda crisis social. La creciente desigualdad, la polarización política, las tensiones raciales y la violencia urbana pintan un cuadro de una sociedad acosada por conflictos que parecen cada vez más insuperables.
Los valores espirituales y comunitarios que alguna vez mantuvieron unida a la sociedad están siendo eclipsados por el individualismo y el materialismo desenfrenados, fomentando un entorno marcado por la desconfianza y la discordia implacable. Otra tendencia alarmante es el marcado aumento de los problemas de salud mental y los sentimientos de vacío existencial, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Este fenómeno contrasta marcadamente con los valores de la comunidad y la responsabilidad colectiva que alguna vez caracterizaron a la sociedad. Muchas personas han perdido sus conexiones espirituales, y una falta generalizada de propósito ha llevado a numerosas personas a la depresión y la desesperación, lo que posiblemente refleja el tipo de colapso espiritual contra el que advertía la profecía de Fátima. ¿Son estas crisis y catástrofes simplemente las repercusiones naturales de nuestras decisiones, o podrían también servir como advertencias divinas, instando a la sociedad a despertar y alterar su trayectoria? Independientemente de la respuesta, las señales son inequívocas. El mundo, y especialmente los Estados Unidos, están atravesando tiempos tumultuosos, y el llamado a la renovación espiritual, como se sugiere en Fátima, nunca ha sido más urgente. Uno de los elementos más alarmantes de las profecías de Fátima es la advertencia sobre las guerras que podrían surgir si el mundo no regresa a un camino de fe y paz. La tercera profecía pintó una vívida visión de desolación y destrucción, sugiriendo que se avecinaban conflictos importantes. Aunque muchos interpretan esta visión como una referencia al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, numerosos estudiosos sostienen que también podría indicar un futuro conflicto mundial, que colocaría a Estados Unidos en el epicentro de una nueva tormenta global. A lo largo de las décadas, Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en diversas guerras y conflictos internacionales, desde Oriente Medio hasta Europa del Este. El país se ha posicionado a menudo como un actor clave en intervenciones militares, ya sea para combatir el terrorismo o defender intereses estratégicos. Sin embargo, estas acciones han aumentado con frecuencia las tensiones globales, dividiendo las opiniones sobre el verdadero impacto de la intervención estadounidense. En lugar de promover la estabilidad, muchas de estas intervenciones han llevado a resultados desastrosos, como el empoderamiento de grupos extremistas y crisis humanitarias. Hoy, el espectro de una nueva guerra global se cierne más grande que nunca. Las tensiones entre Estados Unidos y grandes potencias como China y Rusia han colocado al mundo en una situación precaria. El avance de las tecnologías militares y nucleares amenaza con hacer que cualquier conflicto potencial sea catastrófico. Mientras los esfuerzos diplomáticos tratan de evitar enfrentamientos directos, los conflictos indirectos, como los de Ucrania y Oriente Medio, siguen avivando las llamas del miedo a una escalada incontrolable. Si las advertencias de Fátima son válidas, una guerra futura no sería simplemente una cuestión geopolítica sino también una consecuencia espiritual del alejamiento de la humanidad de Dios. El mensaje profético indica que sin arrepentimiento y conversión, el mundo se precipita hacia un camino de violencia y destrucción. Como potencia mundial prominente, Estados Unidos desempeñará un papel crucial en este escenario que se está desarrollando, ya sea como agente de paz o contribuyendo al caos. El resultado dependerá de las decisiones que tomen la nación y sus líderes en los próximos años. La pregunta apremiante sigue siendo, ¿habrá tiempo suficiente para cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde? El declive espiritual que ocurre dentro de los Estados Unidos es uno de los factores más preocupantes en el contexto de las advertencias de Fátima. Aunque la nación fue fundada sobre principios que abogan por la libertad religiosa y el derecho a la fe, ahora enfrenta una crisis moral y espiritual sin precedentes. Esta transformación refleja una de las predicciones de la tercera profecía, el abandono de la fe y el surgimiento de un mundo cada vez más alejado de Dios. En los últimos años, los estudios han revelado un descenso dramático en la asistencia a la Iglesia y la afiliación religiosa. La nueva generación adopta predominantemente una visión del mundo más secular, dando mayor importancia a la riqueza material y las experiencias personales en lugar de la realización espiritual. Este cambio dramático en la sociedad estadounidense no solo afecta la práctica religiosa, sino que también erosiona valores fundamentales como la solidaridad, el perdón y el respeto por los demás, principios que alguna vez guiaron gran parte del panorama social.
La creciente polarización política y social en los Estados Unidos resalta este distanciamiento espiritual. En lugar de buscar la unidad, la sociedad se está fragmentando cada vez más por divisiones ideológicas y culturales. La lucha por encontrar un terreno común y fomentar el respeto mutuo significa una brújula moral perdida, reemplazada por debates divisivos y una búsqueda interminable de poder y control. Esta crisis moral refleja las advertencias encapsuladas en la profecía de Fátima. A medida que la fe se desvanece, las consecuencias espirituales se manifiestan en desorden social y caos. Otra tendencia preocupante es el auge del relativismo moral, donde los conceptos de lo correcto y lo incorrecto se han vuelto cada vez más subjetivos, dictados por intereses individuales y una cultura egocéntrica. Esta mentalidad individualista contrasta marcadamente con los valores de la comunidad y la responsabilidad colectiva que alguna vez definieron a la sociedad estadounidense. La creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales en varias regiones, particularmente en los Estados Unidos, plantean preguntas sobre las posibles implicaciones espirituales de estos eventos. Muchos interpretan estas calamidades como advertencias divinas que subrayan el alejamiento de la humanidad respecto de Dios y la necesidad apremiante de arrepentimiento. La profecía de Fátima predijo el sufrimiento como resultado de las decisiones de la humanidad y, a medida que estos desastres se intensifican, podrían verse como manifestaciones de esta profecía, un llamado a regresar a los valores espirituales y reconocer las consecuencias de desviarse de la guía divina. Además, las crisis actuales, sociales, políticas o ambientales, subrayan la gravedad de la situación. La erosión de los valores espirituales es evidente no solo en el tejido cultural de los Estados Unidos, sino también en la forma en que este declive influye en otras naciones. Como superpotencia cultural, las implicaciones de las luchas espirituales de Estados Unidos resuenan globalmente, potencialmente exacerbando las crisis en otras partes. La ausencia de fundamentos morales y espirituales compartidos puede conducir a una mayor fragmentación y discordia entre las naciones, lo que hace que sea aún más vital para Estados Unidos navegar con cuidado su renovación espiritual. A la luz de los mensajes de Fátima, surge una pregunta crítica: ¿puede Estados Unidos prestar atención a estas advertencias e iniciar un renacimiento espiritual? Las consecuencias de no hacerlo podrían conducir no solo a una agitación interna continua, sino también a ramificaciones significativas en el escenario mundial, a medida que las relaciones internacionales se vuelvan cada vez más tensas en medio de crisis morales y éticas. Si Estados Unidos persiste en promover el materialismo y el secularismo, corre el riesgo de alejarse aún más de las raíces espirituales que una vez sustentaron sus principios. El escepticismo que rodea la versión publicada de la tercera profecía de Fátima también alimenta la narrativa de que una parte crítica de la verdad sigue oculta. Muchos creyentes sostienen que si se revelara la totalidad de la profecía, podría proporcionar una visión más clara de los desafíos espirituales y geopolíticos que enfrentamos hoy. La especulación de que la profecía puede contener advertencias terribles sobre crisis significativas dentro de la Iglesia agrega otra capa de urgencia, ya que las posibles rupturas entre el liderazgo espiritual y las enseñanzas de Cristo podrían exacerbar los problemas sociales. Además, la noción de que la tercera profecía podría incluir advertencias sobre un conflicto nuclear o el colapso de las principales potencias habla directamente de las tensiones actuales en la política global, particularmente entre Estados Unidos, China y Rusia. El espectro de la confrontación entre estas naciones, junto con el surgimiento de ideologías extremistas, aumenta los temores de un escenario apocalíptico si el mundo no busca la reconciliación y la fe. En este momento crítico en el que se encuentra la humanidad, los mensajes de Fátima sirven como advertencia y como recordatorio de la urgente necesidad de arrepentimiento colectivo y unidad espiritual. Si estos signos se están manifestando como se predijo, el llamado a regresar a la fe nunca ha sido más apremiante. El desafío radica en si los líderes y ciudadanos de los Estados Unidos y de hecho del mundo responderán con los cambios necesarios antes de que sea demasiado tarde, abordando las crisis morales y espirituales que amenazan con hundir a las sociedades a nivel global. La exploración en curso de los mensajes de Fátima sigue resonando, impulsando una reflexión más profunda sobre el camino de la humanidad y las opciones que se avecinan.
Esta exploración de las profecías de Fátima ciertamente proporciona una lente convincente a través de la cual ver los eventos globales contemporáneos, particularmente en los Estados Unidos. La interacción entre el declive espiritual, la agitación social y el potencial de conflictos catastróficos enfatiza un llamado urgente a la reflexión y la acción colectivas. El argumento de que los desastres y las crisis recientes podrían servir como señales divinas subraya la necesidad apremiante de redescubrir y abrazar nuevamente los valores espirituales. El hecho de presentar los mensajes de Fátima como advertencias y llamadas a la acción obliga a la humanidad a reconsiderar su rumbo. La esperanza que encierran estos mensajes proféticos alienta un retorno colectivo a la fe, la oración y los valores comunitarios como medios esenciales para evitar más calamidades. Como usted ha destacado, la esencia de la profecía de Fátima no es simplemente predecir tragedias, sino inspirar una transformación del corazón y del espíritu. Esta dualidad, de advertencia y promesa, sirve como recordatorio de que el arrepentimiento sincero y la devoción pueden alterar profundamente la trayectoria de una sociedad hacia la paz y la plenitud. En el complejo panorama de los Estados Unidos, donde se entrelazan cuestiones políticas, sociales y culturales, el llamado a un despertar espiritual resuena poderosamente. Sugiere que los individuos y las comunidades deben participar activamente en la reconstrucción de sus cimientos espirituales, fomentando una cultura basada en la compasión y la comprensión. La idea de que la fe y las acciones de cada persona contribuyen a un cambio más amplio refuerza la idea de la agencia individual dentro de una narrativa colectiva. Este empoderamiento alienta a las personas comunes a buscar y promover la paz en su vida diaria, haciéndose eco de la creencia de que la transformación comienza dentro de cada corazón. En última instancia, las profecías de Fátima abogan por la vigilancia y el compromiso proactivo con la propia fe. A través de la oración, los actos de caridad y un compromiso firme con los valores espirituales, la humanidad puede navegar mejor en las aguas inciertas que se avecinan. La exploración continua de estos temas puede iluminar cómo las creencias espirituales dan forma a los resultados sociales, fomentando un compromiso renovado con los valores que promueven la paz y la unidad en un mundo cada vez más fragmentado. Este viaje reflexivo no solo sirve como respuesta a los desafíos contemporáneos, sino también como un recordatorio de que el camino hacia un futuro más brillante está pavimentado con actos genuinos de fe y comunidad. Los mensajes de Fátima, a la luz de esto, surgen no solo como profecías históricas, sino como llamadas a la acción atemporales, que instan a la humanidad a alinearse con un propósito superior y un marco moral compartido.